Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a hablar de la interpretación de la ley en el Código Civil argentino. Vamos a hablar de los elementos de interpretación. Ellos son 4. El primero es el elemento gramatical, que lo que hace es analizar cada palabra que contiene la ley. Este análisis de cada palabra no se hace de forma aislada, sino que lo que se busca es una conexión armónica entre las palabras, logrando así un conjunto de palabras que se encuentran conectadas de forma armónica para lograr la interpretación. No es que se encuentra cada palabra separada sin que tenga una que ver con la otra. Bien. El segundo elemento es el elemento lógico, que se utiliza cuando el gramatical es insuficiente. Se busca a través de este elemento la ratio legis, que es el motivo de la ley, los fines, y la ocasio legis, que es la ocasión en que fue dictada la ley. Estos tres elementos, la ratio legis, o sea, el motivo, los fines y la ocasión, forman lo que se llama el espíritu de la norma. O sea, que a lo que aspira este elemento es a poder interpretar y poder saber cuál es o encontrarle el espíritu de la norma, ¿sí? Que surge del motivo, de los fines, de la ocasión en la que fue dictada, y a la vez reconstruir la voluntad y el pensamiento del legislador al momento de dictar la ley. Ahora pasamos al tercer elemento, que es el elemento sociológico, que atiende a los factores y datos sociales. O sea que para lograr la interpretación se va a tener en cuenta los datos y factores sociales del momento en que fue dictada. Todo ello a condición de no alterar la justicia de la norma, dado los cambios sociales. ¿Sí? O sea que esta interpretación se efectúa a condición de no alterar la justicia de la norma. ¿Sí? Dado los cambios sociales, puede existir alguna modificación, puede existir algún cambio. ¿Sí? Bueno, debe tenerse en cuenta que eso no tiene que suceder al momento de interpretación, que se debe tener en cuenta cuál fue el momento social, cuáles fueron los factores o los datos sociales del momento en que se dictó esa norma, para no alterar la justicia de la misma. Pasamos a ver el cuarto elemento, que es el histórico, ¿sí? Que tiene que ver con la historia de las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones se encuentran enlazadas con las legislaciones anteriores. Las instituciones perduran en el tiempo y siempre se encuentran relacionadas o se encuentran, como dice acá, enlazadas con las distintas legislaciones de los distintos momentos históricos. Y eso es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Estudiar las instituciones para saber y para interpretar la norma. Por eso decimos que este elemento es primordial y de suma importancia para analizar la ley a través del estudio de la historia de las instituciones. Bien, ahora vamos a ver cómo funcionan todos estos elementos en nuestro Código Civil. El artículo 16 del Código Civil establece: si una cuestión civil no puede resolverse ni por las palabras ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas, y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. Aquí podemos ver que nos habla de las palabras, el elemento gramatical.
Si por las palabras no lo logramos, vamos por el elemento número 2, el espíritu de la ley, ¿sí? Por el espíritu de la ley nos referimos al elemento lógico. Y si aún tampoco se logra, se recurre a los principios de leyes análogas. Cuando hablamos de leyes análogas, hablamos de otra ley que tenga puntos de contacto similares, ¿sí? Y que las diferencias sean solo accidentales. Entonces, se toma otra ley que tenga puntos de contacto similares y que las diferencias sean solo accidentales. Bien. Y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho. Cuando hablamos de los principios generales del derecho, se trata de principios superiores que están por encima del derecho positivo, principios superiores de justicia, que atienden al derecho natural y a la equidad. Dice, y si aún la cuestión fue dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho teniendo en consideración las circunstancias del caso. Aquí vemos un poco lo que hablábamos en el video referente a la equidad como fuente del derecho, donde el juez tiene que a través de esta herramienta de la equidad adaptar la norma al caso, ¿sí? Teniendo en consideración las circunstancias de ese caso. Bien, ahora vamos a hablar de los adagios y de las notas del Código Civil. Los adagios son aforismos que utilizan los jueces y los abogados para dar fuerza a sus argumentos. Pero estos aforismos no tienen validez legal. Sino que simplemente los pueden citar los jueces en sus sentencias o los abogados en su demanda para darle fuerza a lo que están diciendo. Un ejemplo de ello es: el que tiene derecho a lo más tiene derecho a lo menos. Pueden citarse, pero nunca se pueden tomar como base de interpretación. Bien, ¿y cuáles son las notas del Código Civil? Las notas del Código Civil fueron introducidas por Vélez Sarsfield, quien fuera el redactor de nuestro Código Civil, y son comentarios, ¿sí?, que se hacen a los artículos, pero tampoco tienen validez legal. Lo que sí se dice es que tienen validez moral. A ciertos artículos, Vélez lo que hacía era seguidamente hacerle una nota a esos artículos, ya sea para explicar mejor el tema, para hacer alguna ejemplificación, alguna aclaración. Son comentarios a esos artículos. Bien, vamos a hacer un repaso de este video. Tenemos la interpretación de la ley en el Código Civil argentino. Elemento gramatical analiza cada palabra conectadas armónicamente. Elemento lógico busca el espíritu de la norma y la voluntad y pensamiento del legislador. Elemento sociológico atiende a los factores y datos sociales del momento. El histórico como un elemento primordial, ¿sí?, la historia de las instituciones a través del tiempo. El artículo 16 del Código Civil, ¿sí?, cómo se plasman estos elementos a la hora de interpretar, por las palabras, por el espíritu de la ley, por los principios de leyes análogas, y si aún la cuestión fuera dudosa, por los principios generales del derecho.
vimos la explicación de cada uno. Y finalmente los adagios y las notas del Código Civil, ¿sí? Que no tienen validez legal. Los adagios simplemente se citan para dar fuerza a los argumentos y las notas del Código Civil tienen una validez moral, ¿sí? Son comentarios que hizo Vélez Sarsfield a los artículos del Código. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Nos vemos la próxima. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.